El peso muerto hay mucha controversia sobre el Sí. ejercicio del peso muerto porque muchos consideran el peso muerto como un ejercicio casi inadecuado, biomecánicamente mal. Toda persona que practica deporte es propenso a lesiones. El diseño de la cinta está precisamente para que la misma tensión que se le aplica a la cinta te permita cierta movilidad o una movilidad al 100%, pero que el tejido reciba esa información neuromuscular. El método de entrenamiento cruzado te propone que puedas seguir trabajando más o menos en una intensidad un poco más baja que lo que venías trabajando. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan, se suscriban para poder llegar cada vez a más personas, les compartan este contenido a algunas personas que crean que les pueda servir para seguir creciendo con este proyecto. Y ahora sí, el día de hoy nos acompaña Mario Olea, fisioterapeuta. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Al Muchas gracias por la contrario. invitación. Al contrario, gracias a ti por este rato de que nos vas a compartir y por haber aceptado la invitación. Mario, ¿gustas darnos como un breve resumen de la preparación que tienes como fisioterapeuta? Bueno, yo soy egresado de la carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Tengo 20, bueno, es 2025 hoy, salí en el 2003, entonces tengo Okay. todos esos años, veintitantos años de carrera. Me desempeño y me desarrollé en el área de rehabilitación y fisioterapia deportiva. Actualmente estoy enfocándome más en la rehabilitación y readaptación deportiva Okay. en atletas de casi todos los niveles, ¿sí? Alto rendimiento, mediano rendimiento, amateurs, etcétera. Ok, Sí, perfecto. Súper bien, pues Mario, nos mandaron unas preguntas algunos seguidores y ahorita nos arrancamos con la charla. La primera es, ¿en qué punto una simple molestia se puede convertir ya en una lesión? Una simple molestia, pues realmente cuando te molesta algo es ¿Ya porque es una el lesión? cuerpo ya te está dando una señal. Mm, Es como cuando, no sé, te llegas a hacer una cortada en el cuerpo y dices, pues no está sangrando, ¿no? ujú, Pero luego ves que se está infectando, luego ves que se pone amarillenta, que se pone moradita, etcétera, pues eso ya no está bien, ¿no? Entonces, esa cortadita que se te hizo por, no sé, hasta por el filo de una hoja, ujú, se te puede complicar, ¿no? Entonces, si es una molestia, hay que checarlo. Quizá lo más, ¿cómo se llama? Lo de más inmediato sería pues, acudir a tu médico de siempre, ¿no? Al de cabecera o etcétera. ok, Una lesión se considera cuando ya es limitante, cuando ya no es una simple molestia, pues, o de que la molestia no se ha quitado en unos días, te estoy hablando de 2 días, 3 días, porque es una de las fases que tiene una lesión deportiva, ujú, por ejemplo, o una lesión cualquiera. ok, Pero particularmente, y hablando en mi área, pues, en la cuestión de las lesiones deportivas, entra en una etapa aguda, pues, en las primeras 72 horas. Entonces, a veces ese tipo de lesiones se van dando, pues, con microlesiones, que son estas ujú, pequeñas molestias, estos pequeños dolorcitos por ahí medio sordos, medio, ay, ahorita ya no me duele, pero de repente le hago así y me duele, ujú, o de repente estoy dormido y me duele durante el sueño. O sea, todo ese tipo de cosas sí hay que checarlos porque sí se puede complicar. ok. Ujú. La otra es, eh, ¿cómo puedo diferenciar si tengo algún dolor? eh, o sea, diferencia entre es por el ejercicio que quedé como aporreado Ujú. o ya fue porque me lastimé. Porque diga, la mayoría de las personas que hacemos ejercicio, pues hemos notado que después de una buena sesión al día siguiente, a los 2 días, pues Ujú, amaneces aporreado, ujú, ¿no? ujú, Pero ujú. ¿cómo no confundir qué es eso? Que igual si ahorita nos puedes explicar Ujú, un ujú, poquito por qué nos pasa eso, digamos ujú, que es normal o natural, ujú, y ujú. cómo no confundirlo ya con una lesión. Bueno, cuando tú entrenas es con una finalidad, ¿no? Entonces, eh, tú estás entrenando ya sea con peso, ya sea velocidad, resistencia, etcétera, ¿no?
Eh, de acuerdo al objetivo de tu entrenamiento es como tu cuerpo va a responder. Ok. Y esto va a que, por ejemplo, si yo voy a entrenar, no sé, pecho y hombro, yo suelo sentir cansado, un cansancio, una fatiga, un dolor como quemante, por así Ujú. decirlo, pero es un conjunto, ¿sí? ¿Cómo detecto que sea una lesión, que sea un dolor local? Ok. Que no nada más sea todo, Ok. ¿sí? Sino que de repente sea, ok, sí me siento aporreado por el ejercicio, me siento adoloridillo, cansadón, etcétera, pero le puedo dar. Más si, por ejemplo, en un movimiento, por ejemplo, levantar un vaso, una cuchara, etcétera, ya hay dolor, esa es una lesión. Ok. O sea, la diferencia estriba más en cuanto a que sea un poco más focalizado, localizado, que en una cuestión más general, porque tú entrenas pierna y tú dices, ay, pues la sentada como sea, la parada, ¿no? O sea, es Las difícil, es escaleras. pesado, exactamente. O sea, vas caminando poco a poco y sientes ese dolor, Ujú. ¿no? De aporreamiento, como le Ujú. decimos. Em, pero esas agujetas, que son su nombre realmente, esas agujetas tienen que quitarse al paso de las horas, o sea, tienen que pasar 12, 24, 72 horas para que eso disminuya Ujú. y puedas trabajar el mismo Ujú. grupo muscular. Pero ya cuando esas 72 horas pasan, o incluso en las primeras 12 horas de presentar molestia, hay algo más focalizado que en la rodilla, que en el tobillo, en la cadera, etcétera, hablando pues de entrenamiento de pierna, muy probablemente pueda ser una lesión. Y muchas de esas lesiones no se presentan como en el momento que estás haciendo tu trabajo, sino que quizá ya es con un entrenamiento ya acumulado. Mm. Muchas veces pasa también que las personas que entrenan, sobre todo los amateurs, dan por sentado de que, pues sí, me duele y todo, pero igual mañana le topo o el pasado mañana le vuelvo a topar igual en el mismo grupo muscular y lo van fatigando, lo van cansando y en vez de reducir la carga, Ujú. aumentan las cargas y eso también es una cuestión lesiva. Mm. Pero te digo, la distinción mayor, pues, o cómo lo detectas tú es que no es en general el El dolorcillo, dolor. sino que ya es muy focalizado, ya es muy latente, ¿no? O sea, que de Mm. repente, incluso hay gente que me ha llegado, hay pacientes que me han llegado y me dicen, no, pues lo que pasa es que estaba haciendo un curl de bíceps y en lo que estaba haciendo, como hice el cambio de pesos, o sea, hice la transición de Ujú. pesos, ya le aumenté de 20 libras a 30 libras, cuando ya iba en la última repetición, sentí un tironcito. Eso nos habla de una lesión, Mm. ¿sabes? Y normalmente no es en una sola, ¿cómo se llama? Te digo, no es en un grupo muscular, sino en Punto. un punto en especial o en un tejido en especial, que es el que se va Mm. lesionando y es un solo lado, muchas veces es un solo lado. Es muy raro que una lesión se presente bilateral, muy raro, Ok. pero sí da. O inclusive si es en algún punto del músculo que ni siquiera estabas trabajando, ¿no? Hiciste pierna y te duele la espalda, pues Pasa mucho, fíjate qué sí. buen ejemplo pusiste, porque pasa mucho con el peso muerto. Ujú. El peso muerto hay mucha controversia sobre el Sí. ejercicio del peso muerto porque muchos consideran el peso muerto como un ejercicio casi inadecuado, biomecánicamente mal, etcétera. Pero realmente se ha visto en cuanto a sus variantes, porque hay varias formas de trabajar el peso muerto, eh, mm, que pueden ser incluso favoritarios o más bien, o favorecer mucho la fuerza o la fortaleza de la espalda baja, o sea, de la lumbar y la Mm. cadera. Entonces, más bien, con la cuestión de que de repente trabajas un lado y te lesionas otro, puede ser una falla de técnica. Mm. No tanto de que le aumentaste el peso y eso, sino que tu técnica falló precisamente porque estás pensando, ay, ya me tocan 30 libras en vez de las 25 que estaba cargando la semana pasada. Entonces esa inseguridad te hace compensar las cargas o compensar la postura para que supuestamente puedas soportarla y eso te hace lesionarte. Ok, Ujú. ok. La otra es, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que apenas va a comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, a entrar al gimnasio, pero que le tiene como cierto miedo o a lesionarse, como que, ay, no, es que no le quiero entrar al gimnasio para no lesionarme y que se quedan ahí como con ese miedo?
Pues son miedos como todo el mundo los tenemos, o sea, de que nos vayamos a lastimar desde la primera sesión, Ujú, porque prácticamente la gente em, no conoce bien cuáles son las mecánicas o cuáles son las técnicas. Súmale que algunos instructores no te dedican como el tiempo, no te ujú. dedican la atención y como dicen, se van con la acá y no te prestan la atención que Sí. debes porque, pues, precisamente eres novato. Entonces, más bien aquí sería, no tanto como decirles: "Ay, pues pierde el miedo", ¿no? O sea, no es tan fácil, sino más bien fijarse realmente en con quién nos vamos a asesorar, quién nos va a llevar el entrenamiento. Si realmente no sabemos ni jota de cómo entrenar, hay muchísimas personas en redes sociales Ujú, que pueden asesorarnos. Incluso si van con nutrición, los nutriólogos también tienen de repente ciertos ujú, contactos con algunos entrenadores, igual entrenadores con algunos nutriólogos. eh, pero sí, es una cuestión de simplemente saber qué voy a hacer, mm, saber hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos. Dice mucha gente, bueno, es que voy al gimnasio para perder peso, sí, pero ¿cómo lo vas a perder? Le vas a meter cardio, le vas a meter peso, le vas a meter esto otro, te vas a meter al zumba, o sea, para perder peso, si ese es el objetivo, hay caminos pues ujú, muy distinto, sí. específicos para poder hacer esa cuestión de Ujú, perder el peso. Entonces, más bien es que yo les diría que no así de, ay, pues pierde el miedo, sino más bien objetivos, metas y en cuánto tiempo lo quieres lograr. O sea, mm, normalmente estas serían como que las pautas, porque si voy y nada más pajareo y, ay, pues voy a hacer lo mismo que está haciendo aquel y mm, empiezas a hacer las cosas sin idea, ujú, ahí sí te puedes lesionar. Ahí sí es una cuestión de riesgo, ¿no? okey. Sí. Y digamos, ya en la parte práctica podría ser, no sé, se me ocurre, ya tú me dirás, o sea, estirar bien y hacer ejercicios de Sí, movilidad claro, sí, sí, antes y claro. iniciar con cargas ligeras. Sí, claro, por eso te digo, primero mis objetivos, okey, va a ser esto, ¿no? Aumentar masa muscular, okey, masa muscular. Me voy a someter a una rutina de peso en donde voy a requerir las 3 partes que conforman un entrenamiento, el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. ¿Qué es el calentamiento? El calentamiento es hacer movimientos dinámicos, estiramientos dinámicos o de aproximación para luego entrar a la parte principal del entrenamiento, que a lo Mm, mejor nos toca hacer, vuelvo al ejemplo, pierna, ok, hip thrust, peso muerto, sentadilla sumo, sentadilla china, sentadilla libre, etcétera, ¿sí? Ok, entonces, para hacer ese tipo de ejercicios necesito yo un estiramiento dinámico o movimientos de aproximación que me digan o que me lleven a una ejecución óptima de todos los ejercicios que tengo en la rutina. Al final de mi entrenamiento, bueno, si aparte de la masa muscular quiero perder todavía un poquito de más peso o aumentar mi capacidad cardiorrespiratoria, bueno, me someto a 20, 30 minutos de ejercicio aeróbico, mm, ¿sí? Y al final del ejercicio, ya al final del entrenamiento, estiramientos para una vuelta a la calma. okey, Eso. okey. Oye, Mario, y hace ratito que comentábamos este tema del aporreamiento, me quedé con esa duda, ¿por qué nos pasa eso? Fíjate que hay un mito, eh, cierto y de alguna manera no ¿En tanto. verdad a medias? Ajá, es una verdad a medias, exactamente, porque mucha gente le dice: "Ay, es que es el ácido láctico". Eso es lo que había escuchado, exacto. Y realmente no hay tal, a menos de que tus entrenamientos sean de una alta intensidad, pero ya es algo como muy, poco frecuente. Sí se llega a dar, de hecho, hay una enfermedad que se puede dar a partir del exceso de ácido láctico, que es la rabdomiólisis, que es el daño al riñón precisamente por un aumento de ácidos que el filtro del riñón ya no es capaz de desechar. Pero simplemente tú trabajas la fibra muscular y la fibra muscular lo que hace es romperse. Ujú, Hay unas microfracturas o microrupturas ujú, de la fibra muscular, pero esto favorece a la formación de nueva fibra. ujú, Y esa nueva fibra no va a reemplazar a la que está, sino más bien se va a sumar a la que está. okey. Entonces, esa rotura o esas rupturas micro de las fibras musculares hacen que el músculo
se haga hipertrófico, o sea, Mm. sea creciente. Por eso no sentimos esa sensación de aporreamiento, de cansado, pero es simplemente que la fibra muscular se está reparando del esfuerzo que acaba de hacer. Ok. Ujú. Entonces, de alguna forma, si siento esto, ¿es que entrené bien? O tampoco es como que si no lo siento, ay, no entrené bien y no. Fíjate que también mucha gente se basa en que, Si ¿te acuerdas? si amanezco aporreado, es Sí, que. claro. ¿Te acuerdas de la frase de no pain, no gain? O Ajá, sea, no hay dolor exacto. y no hay ganancias. Realmente es una situación en donde no es necesario llevar al extremo a tu cuerpo para que Mm, tenga resultados. O sea, es como dice la canción, golpe a golpe, verso a verso. Tú, mm, tú vas lento, o sea, como decía mi abuela, o sea, con calma que llevamos prisa. Entonces, si vas paso a paso, tú vas a tener mucho mejores resultados a que si le metes 120 libras en una sentadilla, Smith. O sea, ujú, no hay que llevar a lo máximo al cuerpo, sino que se llega a ese punto después de un tiempo. O sea, mm, tampoco hay que correr sin saber gatear. Entonces, ujú, sí es una cuestión que hay que observar mucho y que mucha gente tiene así como de, no, sí, es que en noviembre se gradúa mi prima de la licenciatura y la fregada, y estamos en agosto y no, pues ya anda apurada, doña, ¿no? De que no, ya se mete a dieta y apura la lechuga. Y mm. también esos Es un excesos extremo, y ¿no? esos extremos son muy perjudiciales a la salud Ujú, y sobre todo no nos van a llevar a ningún lado. O mm. sea, realmente es un círculo vicioso en el que estamos cayendo y que no vamos a lograr mantenernos siquiera en ese estadio. Que luego Ujú. también por lo mismo, el tema, por ejemplo, en específico de la dieta genera cierto rechazo porque mucha gente lo llevan al extremo porque Ajá, quieren una solución rápida y es piensan correcto, que eso es una dieta y exacto. no, eso es un extremo, Ese es un ¿no? extremo, exactamente. No, Okey. y aparte, de hecho, la gente se ha casado con la palabra dieta, y pues realmente la dieta es lo que Exacto, hacemos todos todos los días. tenemos dieta. Todos llevamos una dieta, más bien sería una adecuación de nuestra alimentación Mm, de acuerdo a nuestras actividades, y esa adecuación nos va a permitir ganar masa muscular, perder grasa corporal, etcétera, etcétera. También, ujú, y hay mucha gente que ahorita que estoy comentando esto, hay mucha gente que también se basa en el peso. Entonces, el peso mm, también, como está subdividido en varios porcentajes, mucha gente se lleva, no, es que peso lo mismo que la vez pasada y no he sí, bajado nada y que no sé qué. Y cuando le hacen las mediciones, se hace una evaluación antropométrica, así se ujú, llama, sacan los porcentajes, ganaste músculo, perdiste grasa, pero sigues pesando sí. lo mismo, ¿no? Lo puedes Pero notar en tu ropa, ¿no? Cómo te exactamente, queda. exactamente, pero la gente se casa así Sí, como, con la es que sí, báscula. sí, 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 necesito pesar. Entonces, digo, vamos a considerar que, por ejemplo, hace mucho di una conferencia en una escuela en donde expuse dos imágenes. Estaba un artista que se llama Julio Preciado. Julio Ujú, Preciado es una persona bueno, no sé ahorita, pero en esa época tenía un sobrepeso. ujú, Y puse a una persona de fisicoculturismo, es una persona que compite. okey, Ambos pesaban 120 kilos. Entonces, ¿cuál de los dos era el más sano? mm, Uno estaba llevando al extremo su cuerpo para tener mucha más masa muscular, mm, pero con un porcentaje de grasa sí, mínimo. Y el otro tenía un porcentaje altísimo, sí, sin masa muscular, pero están pesando igual. Entonces, ¿qué quiere ujú, decir? Que los porcentajes nos van a estar viendo la cara, o sea, siempre nos van a ujú. estar ahí engañando y la gente se casa mucho con ese concepto. Y pues no, es erróneo completamente. Que ya Ujú. un poco ahorita es más bien fijarte en tu composición corporal, ¿no? Que Claro, le llaman, que es sí, claro. precisamente esto, qué relación tienes de masa muscular, de Ujú, grasa, ujú. incluso a veces hasta de agua, ¿no? Ujú. Puedes perder Sí, sí, algunos claro, kilos y era claro. pura agua. De hecho, tú y yo podemos pesar lo mismo, pero nuestra complexión nos puede engañar, Ujú. porque luego mucha gente dice: "Ay, es que soy de hueso ancho". Ah, caray, pues, va a ser vaca, ¿no? Yo creo, porque, o sea, ha de Ya que te sentir estudien. dinosaurio o algo así, porque para tener hueso ancho, ninguna Sí, persona no. tiene hueso ancho. O sea, ese es Ujú, un mito también que está muy arraigado en la cultura. Pero nuestra densidad ósea es un porcentaje mantenido, sostenido toda la vida, a menos de que sea una persona de tercera edad y pierda densidad ósea, mm. pues sí. Pero en otras cuestiones, o sea, no tiene mucho nada que ver. O sea, la complexión nos puede también engañar mucho. O sea, yo puedo pesar lo mismo que una persona que hace básquetbol y mide 2'10", por ejemplo, Ujú, ¿no? O ujú. sea, Sí, es que una también la cuestión altura juega completamente mucho. relativa, Okey. completamente relativa. Oye, Mario, ¿y Dime. cuáles son
la mayor cantidad de deportistas, o sea, o qué deporte es el que tiene más lesiones, o por lo menos de los que tú tratas, ¿qué Ujú. deporte, o es el gimnasio, o es el CrossFit, o el fútbol, o qué es lo que has notado tú, qué es lo que tiene más lesiones? Fíjate que toda persona que practica deporte es propenso a lesiones. Ujú. Entonces, más bien sería analizar en qué nivel está practicándolo, cuáles serían sus objetivos, etcétera. Todo deporte es lesivo, todo deporte es lesivo, incluso el chinche al agua también es lesivo Ujú. y es un juego, ¿no? Sí, una Entonces, cascarita en el parque una te puede cascarita en el lesionar. parque es lesivo, te vas los domingos a las canchitas, ahí te puedes lesionar, o sea, más bien no hay un deporte que por sí solo sea más lesivo que otros. Sí hay una tabla a nivel mundial en donde se comentan cuáles son los deportes que más incidencias de lesiones Ok. tienen. Este sería el rugby, fútbol americano, básquetbol, fútbol y la natación, los clavados, la caminata y el triatlón. Caray, En me ese, sorprendió la sí, natación y la caminata, porque incluso la natación hasta te la recomiendan para sí, que no te lastimes sí, o sí, para la sí, sí, espalda. sí, sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿has Mm, atendido tú personas? Claro, sí, sí, sí. ¿Y cuáles son Eh, las lesiones más típicas, de hombro, digamos? hombro y espalda. Ok. Hombro y espalda. Y son a veces pacientes o son personas que alguna vez se lesionaron hombro y espalda y les dijeron, ve a natación. No entiendo Ok. todavía cómo el gremio médico todavía sigue recomendando natación en vez de decir ejercicio en el agua, porque hay terapia acuática. Entonces, antes de Ujú. someterlo a un esfuerzo, a un deporte, a una disciplina que requiere constancia, que requiere adaptarse a un medio que no es del ser humano, que el agua, Ujú. eh, lo sometes a esto, ¿no? O sea, necesitan primero rehabilitarse dentro del agua, hacer ejercicio dentro del agua, familiarizarse con el medio y después echar sus pataditas, echar sus brazaditas, etcétera. Ok. Sí, pero luego hay gente que no, sí, ya me metí a natación porque Para no lesionarme. ajá, no, mi médico me dijo que para mi lesión de rodilla necesitaba hacer natación. O sea, sí, pero no. Ujú. O sea, sí es natación, pero no es hacer natación, no es que aprendas a nadar, es que Ok. hagas ejercicios dentro del agua, porque pues, el agua tiene propiedades físicas que le proveen al ser humano de algunas ventajas Ujú. sobre el medio para poder desarrollar cierta resistencia, cierta estabilidad articular. Ok. ¿Y la Ujú. caminata? La caminata se asocia mucho con los trotes también, o Ajá. sea, el correr de manera amateur. Y tenemos mucha gente que, por ejemplo, no sé si te ha tocado ver las carreras que se organizan en Avenida Juárez, Avenida Ujú, Vallarta, ujú. etcétera. Eh, bueno, o en avenidas principales, etcétera. Y ves muchísima gente. Sí. ¿Cuántos de esos se entrenan para hacer la carrera? Ninguno. O si son 100,000, cuando muchos son 5,000 o 10,000 los que realmente se enfocan a, ok, es una carrera de 5, 10 o 21K o 42K, ¿no? Raramente son los 42, pero bueno, es el medio maratón, los Ujú. medios maratones de aquí de la ciudad, los 10K o los 5K, ¿no? Hay veces que son 3K con mascotas o con niños, Ujú. etcétera. Bueno, ¿cuántas personas de verdad preparan sus carreras o preparan la caminata? Porque si no Ok. pueden correr, la caminan. Ujú. Pero entonces, si pongámosle, van desde el centro hasta el punto de, no sé, más hacia el sur de la ciudad, es una pendiente. Y es una pendiente que de repente tiene sus planos y luego vuelve a subir y luego plano un poco más abajo y luego vuelve a subir. Entonces la persona no está acostumbrada a hacer la ruta antes de la carrera. Eso es preparar la carrera. Ok. Saber por dónde va la ruta, recorrer la ruta antes, saber cuáles son las pendientes, dosificar su energía para llegar bien a la meta. Muchas de las personas no lo hacen. De hecho, hay muchos corredores que ya tienen muchos años también, 10, 20 años de corredores, 15 años de corredores, que siguen teniendo lesiones constantes precisamente por eso, porque no preparan la carrera. O sea, simplemente, ay, tengo la carrera, bueno, son 5 kilómetros igual y corro, no sé, en el parque 20 Ujú. vueltas, 30 vueltas, ¿no?
y veo cómo está mi frecuencia de paso y se compran hasta su pulsera y Sí. no sé, Todo el sus kit no, corredor. cállate. Sí. Entonces, hasta hacen su geolocalización para saber por dónde van y toda la cosa. No. Y ahora con las aplicaciones que hay, pues te permite saber todo ese Sí. rollo y cuántos pasos diste y Ujú. todo el choro. Pero realmente, o sea, ¿de qué te sirve tener tantos datos si realmente no sabes cómo vas a afrontar tu resistencia? Si ese día de la carrera te va a llover, va a haber humedad, si va a El haber sol, solazo. si Ujú. va a estar medio nublado, si va a haber mucho viento, ¿sí? Entonces, eso es preparar la carrera y muy pocos corredores lo hacen. Por eso la caminata es una de las más lesivas. Y es más lesiva por las cuestiones de lesiones de Rodillas. rodilla y de tobillo. Ok. Sí, y eso cuando no se atiende se proyecta a la cadera y cuando no se atiende la cadera se proyecta hacia la columna y puede llegar hasta columna cervical. Wow. Sí, por eso. Ok. Es por eso. Y Digo, está bien caminar y todo, digo, sacas al perro y sí. sacas a tu novio, ¿no? También a tu novia y así, ¿no? Pero no corresponde a una actividad física, ¿sí? Pero se toma en cuenta porque muchas de las personas caminan, ¿sí? Y muchas de las personas en las carreras también caminan, ¿vale? Por eso se considera ahí. Ok. Ujú. ¿Y cuáles serían de manera general las principales razones, para una lesión? O sea, no calentaste bien, no estiraste, hasta la alimentación, si no dormiste, si estás levantando más peso de lo que puedes, o sea, ¿cuáles serían las razones principales para lesionarte? Te voy a hacer como en los exámenes, A ver. de todas las anteriores. Ok. Obviamente, si tú vas a estar como a un nivel competitivo, por así decirlo, necesitas dormir bien, alimentarte bien, dosificarte bien. ¿A qué me refiero con dosificación? Esta palabra muy pocos lo conocen. Dosificarme no es otra cosa más que distribuir o saber planificar mi rendimiento a partir de un estado, pues de un recorrido. Entonces, si volvamos al ejemplo de las carreras, si voy a correr 5K, ¿cómo es que me voy a alimentar? ¿Cuántas horas tengo que descansar? ¿Y cuántas horas me tengo que preparar para poder cubrir esa resistencia, ¿no? Si doy la marca para 5K, ¿cuáles son las marcas de los 5K en amateurs? En mi nivel, porque también hay niveles, o sea, son niveles amateurs, son niveles, ¿cómo se llaman? Están los elite, están los 40 y más, están los 60 y más, etcétera. Entonces, también saber qué categorías me corresponde, me toca, etcétera, y ver si estoy siendo capaz de eso. Pero también, o sea, como tú lo dijiste, es el sueño, la falta de preparación, el calentamiento inadecuado o propio, porque digo, y me ha tocado ver en el gimnasio, que si voy al gimnasio, aunque no se me note, pero si voy, sí me ha tocado ver gente que hace ejercicios de acercamiento, según ellos, pero ya le están metiendo peso desde la primera repetición. Entonces, sí hay que trabajar ejercicios de movilidad, muy pocos lo hacen. El calentamiento es primordial para poder entrenar muy bien. Y de ahí, si voy a entrenar pierna, bueno, pues tengo que hacer ejercicios de movilidad de pierna, de cadera, etcétera, para tener ese grupo muscular preparado, listo. No voy a calentar pierna para entrenar brazo y espalda, etcétera, porque sí los he visto. Entonces, Que le dan una general a todos, se sí, mueven no, cállate. Y luego, por ejemplo, que están en las clases normales y muevan la cabeza y muevan los brazos. Entonces, o sea, está bien, pero no es tan específico a lo que realmente se va a necesitar en esa clase, en ese tipo de entrenamiento, en ese día, en esa sesión, ¿ves? O sea, ¿de qué le serviría a una gimnasta entrenar arco si nunca lo va a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, también es ese tipo de cosas, o ese tipo de detalles, hay que ser muy incisivos. El calentamiento, respetar la parte principal, llegar a la vuelta a la calma en la misma sesión de entrenamiento, comer bien, dormir bien, hidratarse, que mucha gente no lo hace. Ahora que están de moda los suplementos, que la creatina, que la proteína, que o si las bebidas las energéticas bebidas con energéticas y medio que kilo de azúcar ay, no calla, sí, no, que que el refresquito de lima limón con azúcar y sal y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y son atajos que no nos llevan a ningún lado,
Modas muchas ¿vale? veces también, Modas ¿no? muchas veces también, dentro del mismo mundo del fitness y dentro del mundo del ejercicio, pues. Pero pues no es más que nada desinformación y te digo, volvemos a lo mismo, hay que saber hidratarse, hay que tener una buena asesoría, aún así se hace un nivel muy básico, necesitamos hacer asesoría de qué es lo que qué es lo que necesita mi cuerpo para poder entrenar mejor, para poder rendir en el mejor entrenamiento, dormir perfecto mis 6, 8 horas diarias, si son 10, pues ahí sí no es tan benéfico, pero sí 8 horas al menos. Y hidratarse, comer, dormir, etcétera, respetar los tiempos de los entrenamientos. Ok, Eso es como para poder evitar lesiones, lesiones. porque hace poco que di una clase, un alumno me preguntaba, bueno, pero esto se pudo haber evitado. Le dije, a ver, eh, un accidente lo puedes prevenir, pero no lo puedes evitar. O sea, tú te puedes prevenir, si tú vas en tu coche, pues puedes prevenirte de que te vayan a chocar, Ujú, pero nunca sabes quién te va a chocar. O sea, realmente alguien pudiese chocarte. ujú. Sí lo estabas evitando, pero sí lo estabas previniendo, pero no lo pudiste evitar. Sí, o Ok, sea, te puede pasar, ¿no? A pesar de que vengas prevenido, te puede pasar. Como de que si no respetas las cargas de entrenamiento, que le aumentes la carga porque dices, ay, una repetición más, ¿no? O 5 más, o una colgada más. Si no respetas eso, es muy probable que inevitablemente te puedas lesionar. O sea, ok. puedes prevenirlo en decir, no, ya me siento cansado aquí. O sea, entrenar al fallo y tan se acabó. Pero luego hay muchos intensos de que ahí están, como cierta persona hace muchos años que, ay, sonríe, no sé qué, ya te acuerdas de quién. y, y tú dale, y esto y lo otro, y empezaban a fatigarse esas personas y se lesionaban, simplemente se lesionaban. ¿Por qué? Porque ya habían llegado a un tope, pero por esa mentalidad de que no, sí puedo, aquí esto y que el otro, sobrepasan el límite del cuerpo y inevitablemente se van a lesionar. Ujú. Pudieron haberlo prevenido, pero no lo evitaron. ¿Sí? Y entonces sería recomendable, bueno, por lo menos para alguien que, no sé, apenas de empezar en el gimnasio, Ujú. asesorarse con un entrenador, o también estoy pensando hasta qué punto sería válido o recomendable ir con un fisioterapeuta de manera preventiva, podría ser, porque vamos ya que nos fregamos y nos duele, ¿no? Pero ¿qué tal que alguien va antes de, oye, apenas voy a empezar en el gimnasio, cómo tengo que calentar cuando voy a hacer pecho, cómo tengo que calentar, o sea, para tener toda la información previa y, como tú dices, tratar de prevenirlo y hacerlo aunque Ujú, está en ujú, nosotros, ¿no? ujú. Bueno, principalmente sí, la asesoría de un entrenador, porque pues ellos se enfocan precisamente a diseñarte las cargas de tu entrenamiento. Mm, Ya cuando uno entra como rehabilitador o como readaptador o fisioterapeuta, pues es muy probable que se haya presentado ya alguna molestia. Y ante esa molestia necesitamos hacer algunas adecuaciones. O sea, ok. hay gente que me dice, ay, es que el doc me dijo que reposo, ¿no? Mm, Y realmente el reposo en la cuestión de un atleta es reducirle el rendimiento. Entonces, aquí no es de que si te lesionas tienes que hacer reposo absoluto, que era algo no. que se tenía Ajá, antes, así sí. como, Entonces, ¿se puede trabajar con alguna lesión? Sí, sí se puede entrenar con alguna lesión, siempre y cuando el entrenamiento no involucre la parte lesionada claro, o la lo involucre menos posible. en lo mínimo posible, ¿no? O sea, Ok. los movimientos muy restringidos. Entonces, sí, en la cuestión de la programación o del diseño en el programa de entrenamiento, a eso le corresponde al entrenador Mm. y decirle cómo calientas, dónde calientas, qué hacer, etcétera, todo eso. Pero en cuanto se presente una lesión, ya sea por el gimnasio o fuera de él, sí adecuar los movimientos de calentamiento, de entrenamiento y de vuelta a la calma a partir de nuestra asesoría o de una asesoría de algún fisioterapeuta deportivo. Ok, Ujú. ahorita que comentabas este tema de cuando te lesionas, pues no es reposar. Llegué a ver incluso por ahí un caso, no sé si sea cierto o Ujú. no, o si te ha tocado a ti algo así, que por ejemplo un cuate, no sé, se dislocó o se rompió algo en el brazo,
ponle izquierdo, Ujú. pero siguió yendo a entrenar y Ujú. ejercitó su brazo derecho Sí, y todo claro. lo demás Sí. normal. Y que, o sea, sí hubo, no sé si obviamente ganancias en el brazo izquierdo, pero que de alguna manera el cerebro como que interpretó que se seguía trabajando y hasta ayudó a la recuperación. Sí, ¿Es claro. cierto eso? A eso se le llama entrenamiento cruzado. Ok. El método de entrenamiento cruzado te propone que puedas seguir trabajando más o menos en una intensidad un poco más baja que lo que venías trabajando. Te digo, nosotros hacemos esas adecuaciones y hacemos todo el diseño de protocolo para ese tipo de entrenamiento, porque se hace en la clínica o se hace en el terreno de juego. Entonces, ese tipo de seguimientos se da a partir de que si hay una lesión en algún miembro, por ejemplo, eh, en lo del brazo, que ahí está el brazo inmóvil, está el brazo con Ujú, cabestrillo, pero lo demás sigue funcionando. Entonces, yo puedo ujú, seguir haciendo mi curso de bíceps, puedo hacer mis pajaritos, etcétera. ujú. Todo eso lo puedo trabajar, piernas, etcétera. Esto no está funcionando, lo demás sí. Y si sigo yo trabajando no al mismo nivel o no a la misma intensidad de antes, pues, Ujú, eso me va a permitir mantener una cierta línea en cuanto a mi rendimiento físico, para cuando se empiece a rehabilitar la parte lesionada, no esté en un punto cero mm, o en un punto menos, ¿sí? Entonces, mi readaptación, que es ahí donde entramos nosotros, mi readaptación es precisamente eso, readaptarlo, ¿sí? O sea, que vuelva a ser lo mismo que antes, ok. paso a paso, etcétera, etcétera. Y este tipo de entrenamientos lo que provee es que hay una mejor respuesta en cuanto a la cicatrización y en cuanto a la vascularización de la parte lesionada. Ujú, Hay incluso ya estudios, hay muchísimo ya investigación y todo este rollo. Incluso hay videos ya que en donde se ve el atleta, donde se ve la persona que, por ejemplo, vi una niña que era gimnasta que tenía el pie enyesado. El fisio la puso a trabajar, ¿sí? Y empezó a trabajar en un protocolo que se llama Peace and Love. mm, Son las siglas en inglés, pero bueno, fue haciendo una carga progresiva, fue enseñándole a la gimnasta, a la chiquita, para que supiera cómo apoyar el pie, cómo no usar el pie, cómo sí usarlo cuando esté acostada, cuando se vaya a parar, cuando se vaya a sentar, etcétera, etcétera. O sea, son adaptaciones a una condición de lesión, pero después se trabaja una readaptación a una condición de mm, entrenamiento. ok. ¿Sale? Entonces, sí se puede, sí hay pautas, sí hay resultados, sí hay investigaciones que respaldan ese tipo de entrenamientos. Te digo, se llama entrenamiento cruzado o readaptación deportiva, perdón, reacondicionamiento deportivo antes de la fase de readaptación. ¿Sí? Ok. O sea, porque hay varias fases también dentro de una lesión, o sea, Ujú, ahí nos meteríamos en otros términos, pero favorece mucho la cicatrización y la mejora en la captación de células satélite, por así decirlo, y células reparadoras en esa etapa de proliferación y maduración de la misma mm. lesión. Que en Ujú. general seguir haciendo ejercicio o actividad física mantiene tu cuerpo, tu sistema inmune y Es todo en general correcto, funcionando mucho mejor que si no estuvieras haciéndolo, ¿no? es correcto. Y ni más con un atleta que ya está acostumbrado a ir a clases diario, Ujú, que va a entrenar 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, que tiene partidos los fines de semana, pero los otros días de la semana sí le dedica cierto tiempo a la técnica, etcétera. Se lesiona, pues sí, hay que adaptar la cuestión del entrenamiento para que, ok, no puede jugar, no puede desempeñarse ahí, pero cuando regrese más o menos igual al punto en ujú, cuanto antes de que se sucediera la lesión, ¿ves? ya. Entonces sí es importante que muchos entendamos que a pesar de que hay una inmovilización, lo demás sigue trabajando, lo Sí. demás necesita de esa respuesta del cuerpo. Ujú, Sí habrá lesiones en las que realmente se tenga que decir, ¿sabes qué? Reposo relativo, si vas a ujú, hacer ciertas actividades, vas a hacer ciertas cositas y esto y lo otro, pero lo vamos a hacer muy bajito, menos del 50% de tu capacidad, etcétera. O sea, sí hay lesiones que realmente ameriten un ya casos reposo muy un poquito. específicos, me Sí, ya casos imagino. muy Ok. específicos, exactamente. Oye, Mario, y de las lesiones que a mí se me han hecho más traumáticas que he visto en el gimnasio, Ujú.
no sé cómo se llama, pero cuando se desgarra como el El bíceps, bíceps, ajá, sí, que se contrae síndrome de así. Popeye se llama. ¿Eso es porque levantaste una carga de más o porque ya estaba muy fatigado el músculo o también puede tener algo que ver con tu alimentación y que los tejidos no estén bien? O sea, Fíjate que este tipo de lesiones se da sobre todo en el exceso en las cargas. O ok. sea, se va a, cargas, no me refiero a que esté cargando mucho peso, que sí tiene que ver, pues, pero carga se refiere a que cuántas series van, cuántas repeticiones se hacen, con cuánto peso. Que ya está fatigado el músculo. ¿O A lo cómo? mejor ya está en ponle tú, que vaya en la primera serie y que vaya en la cuarta, quinta repetición, pero el músculo no está siendo bien estimulado o tuvo un entrenamiento anterior muy pesado y que el músculo no ha tenido la capacidad de recuperarse. Mm, Pues te digo, hay veces que la gente dice, no, voy a entrenar, eh, no sé, bíceps, lunes, miércoles y viernes. Eso es una sobrecarga mm, del músculo. ¿Por qué? Porque lo estás sobreestimulando. Le estás dando un estímulo de más. Y en vez de hacer una hipertrofia, lo vas a fatigar. Y ya no va a tener esa oportunidad de recuperarse de la carga que le metiste hace 2 días. mm. Entonces va a seguir cansado, va a seguir fatigado. Igual pues, tu alimentación puede estar bien, tu hidratación puede estar bien, pero es la sobrecarga que le estás metiendo al Ok. músculo o al grupo muscular. Por eso se puede dar ese tipo de lesiones. Pero particularmente son por una técnica inadecuada, puede ser un exceso de peso o puede ser ya por fatiga muscular. O sea que ya el músculo ya dio de sí, o sea, ya dio lo que tenía que dar, se quedó en una contracción permanente o Ujú. constante y eso hizo que el tendón ¡pac!, se desgarrara. Ujú. Oye, ¿y puede ser también por algún tipo de ejercicio en específico? O sea, tú que estás en el gimnasio, ¿ves algunos ejercicios que dices, esto es súper, o sea, que tiene todas las red flags para que te lesiones? Porque, por ejemplo, he visto que ese en específico es cuando estás haciendo como el curl en Ujú, un banco inclinado. ujú, ujú. O sea, ¿sí hay ciertos ejercicios que son más propensos a que te lesiones? Fíjate que eso va a depender de cada persona, Ok. porque por ejemplo, eh, mm, te voy a poner algo casi como muy en específico, la sentadilla. La sentadilla, muchos hacen la sentadilla con las rodillas muy separadas Ujú, o muy juntas, ujú. o de repente cuando bajan se les abren las rodillas, Y lo, se desplazan los pies, etcétera, y eso es una cuestión de su cadera, de cómo está mm, diseñada su cadera. Si la relación el fémur con la cadera tiene demasiada tensión, pues obviamente lo que va a hacer es compensarlo con otras partes. mm, ¿Sí? Entonces, eso va a ser como más bien como muy particular. Y el entrenador o el coach que te esté llevando el entrenamiento tiene que ser muy observado en ese tipo de cosas, porque tiene que adecuarte entonces la técnica, no tanto los pesos. Te digo, aquí tú puedes cargar 150 kilos en una sola repetición sin broncas, pero con una técnica muy, muy, muy depurada para tu cuerpo, ¿sabes? mm, O sea, tú ves, por ejemplo, a las competencias de halterofilia. En las competencias de halterofilia hay una chica francesa, si no me equivoco. No, es de Inglaterra. Esta chica de Inglaterra hace eh, se le llama un snatch, es a levantar la pesa, pero los talones los junta, ¿sí? Y esa postura de rana ujú. le permite levantar el peso más rápido a ella. Ok. Hay otros atletas que no pueden hacer ese tipo de cosas porque a veces ni siquiera pueden Quedas pegar los talones. inestable, ¿no? Siento Exacto. también. Pero a ella le está funcionando por su anatomía, Órale. ¿sí? Por su tipo de cadera, por su tipo de rodilla, por la pisada, etcétera. Todo lo tienes que analizar. Eh, Digo, a veces dice la gente, ay, no, pues entonces, ¿para qué me meto? Y que no sé qué. O sea, Sí. sí, es que te puede proveer, te da muchísimas ventajas el entrenar fuerza. De hecho, en las mujeres es lo que está mucho más recomendado que irse al Zumba o que irse a los Ujú, aeróbics o etcétera, o sea, hacer cardiovascular, porque ellas tienen una situación hormonal ujú, que las va limitando precisamente en un rendimiento físico. Y cuando entran ya a la edad madura, estoy hablando entre los 45, 50 años que andan ya perimenopáusicas o que son menopáusicas, su densidad ósea tiende a bajar. ujú.
¿Cómo protegen esa densidad ósea? Haciendo ejercicio, trabajando con peso. Porque un músculo fuerte da como resultados también huesos fuertes. ¿Sí? Pero bueno, ya me desvié un poquito. No, Te está digo, bien, aquí la cosa es, te digo, más bien ver el tipo de persona que a lo mejor tiene los brazos más largos o tiene las piernitas más cortas, tiene un torso largo, tienen las piernas más largas y el torso corto, los brazos más chiquitos, etcétera. O sea, todo lo vas adecuando de acuerdo también a su fisonomía. Muchos entrenadores no trabajan así, pero sería lo mejor. Donde se trabaja así, donde se observa así, es en las personas de alto rendimiento o las personas elite, que sí deberían de considerar todas esas situaciones más personales para poder hacer que el cuerpo les dé los resultados que quieren. ¿Sí? Pero eso es un poquito más personal. ¿Sí? Oye, Mario, y luego también ciertos deportes van de cierta manera modificando tu cuerpo, ¿no? Bueno, o sea, inevitablemente, por ejemplo, en el gimnasio pues vas haciendo hipertrofia y así, pero, por ejemplo, en mi caso particular, unos años practiqué taekwondo, entonces siento que, por ejemplo, mi pierna izquierda siempre la mando más hacia afuera por lo mismo, ¿no? O sea, porque en ese momento pues me servía y exactamente, pero ya ahorita ya no practico y voy al gimnasio y sí siento que de repente, no sé, por ejemplo, en el caso específico exacto de la sentadilla, empecé yo sin darme cuenta, me di cuenta ya hasta que me lesioné, que empezaba a compensar más justo con el lado izquierdo. Exacto. Entonces, también ahí es importante o interesante tomar todos esos datos en cuenta para, como dices tú, hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Sí, mira, cuando yo, por ejemplo, es que hay muchos puntos que tocaste ahorita. Esto de las compensaciones se llaman patrones funcionales de movimiento. Estos patrones funcionales de movimiento el cuerpo los va adaptando según a lo que tú le vas exigiendo. Se van alterando. La primer capacidad física del ser humano que se va perdiendo durante la edad o conforme vamos avanzando con la edad es la flexibilidad, porque nunca se trabaja. ¿Sí? Entonces, ahorita luego está mucho de moda, ¿no? Muchísimo. Un día de pura flexibilidad y movilidad. Pero la cuestión es de que también no se trabaja adecuadamente. Entonces, aquí lo primero es trabajar la movilidad y después se trabaja la flexibilidad. ¿Sabes? Una articulación móvil te va a permitir ganar más flexibilidad poco a poco. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hay que ver muy bien es, vamos a lo mismo, ¿cuáles son los movimientos que yo tenía de acuerdo? Por ejemplo, en tu caso, yo hacía taekwondo, mi pierna de base para poder reproyectar mi pierna de golpe o mi pierna fuerte, o mi pierna de contacto era la derecha. Entonces mi pie de base era la izquierda. ¿Cuánta carga no tiene tu pierna izquierda? ¿Sí? Y cuánta fuerza tiene tu cadera para proyectar esa fuerza hacia el pie. Ahora, ¿cómo está tu pie? Entonces, siempre que va un paciente a consulta, se le pregunta, aparte de este deporte, ¿haces otra cosa? O sea, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Vendes garnachas en la noche? ¿Vendes elotes? Todo. Que luego uno de paciente dice, ¿qué le importa el chismoso? Pero todo tiene que ver. Todo ese detalle importa, te digo, porque muchas de las actividades que nosotros hacemos día a día nos van modificando los patrones de movilidad. No es lo mismo una secretaria que te dura 4 o 5 horas sentada y esto y lo otro, una recepcionista que está casi todo el día sentada, contestando teléfonos, etcétera, una oficinista que está enfrente a los monitores y siempre está de esta manera, o sea, mantiene su postura muy hacia adelante, muy agachada, etcétera, y van provocando ciertas adecuaciones precisamente por sus actividades. Salen de su trabajo, me voy a entrenar al gimnasio y ese día me toca espalda, ya me jodí. ¿Por qué? Porque la postura ya la tienen tan cansada que a la hora de meterle más fuerza, el músculo ya está fatigadísimo. Entonces hacen ciertas compensaciones. ¿Cómo lo compenso? Pues a lo mejor acortando mis brazos, subiéndolo y moviendo nada más esta parte sin mover toda la articulación completa. O sea, toda la cadena muscular. Entonces altera la cadena muscular que hace la fascia, que es la parte que cubre los tejidos en todo el organismo. Bueno, pues se acorta. ¿Y qué hace ese acortamiento? Bueno, pues,
Mucha gente le dice, es que ya se me hicieron bola los nervios. Pues no son los nervios, realmente es la fascia que se empezó a cortar y que el músculo que está cubriéndolo lo empieza a aprisionar. Y esas agujetas, precisamente esas son, esas agujetas luego se hacen puntos gatillo, que son los puntos dolorosos, de que te dicen, no me agarres ahí porque ahí es donde me duele, o te tocan un puntito, esos son puntos gatillo, puntos dolorosos. ¿Sí? Entonces, este cúmulo de cosas van modificando tu postura, van modificando tu actuar, tu caminar, tu desplazamiento, etcétera, tu sentado, tu parado, tu acostado, etcétera, y van haciendo un patrón de movilidad alterado. Y ese patrón de movilidad alterado tiene que ver también con la alteración de las cadenas musculares y las cadenas faciales, como por ejemplo que, no sé, a veces has notado de que puedes tener como la cadera lateralizada. Entonces la cadera lateralizada precisamente habla de que pues, tu pierna de apoyo es la izquierda, entonces ¿cuál vas a tener más corta? La izquierda. ¿Por qué? Porque siempre estuvo mantenida firme, estuvo mantenida en contracción, precisamente para hacer los giros, para hacer los apoyos. Muy rara vez o muy pocas veces utilizaste, por ejemplo, la doble patada o la doble patada volada, etcétera, o la finta con la derecha y volar la izquierda. Sí, Mario, sí, pues, o sea, no lo dudo, pues, pero son muy pocas veces las que se usan ese tipo de recursos, pues. Siempre tienes una pierna dominante. Exactamente, pues. Siempre lo tienes. Y tienes un lado dominante, tienes también tu lado dominante de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, si a ti te cambian la guardia y es una guardia que no la tienes fuerte, pues obviamente tu patrón de movimiento se va a alterar a manera de que te pongas a la alerta, pues, y no realmente pongas una buena defensa y ahí pues te ganen los puntos, ¿no? Pero sí, se van alterando esos patrones de movilidad y esos patrones de movimiento a través de las posturas, y lo que hay que hacer es precisamente recordarle al cuerpo cómo es que tiene que estar trabajando. Porque para todo hay una memoria muscular. Y esa memoria muscular, cuando tú la trabajas, se activa. Y esas activaciones precisamente te van dando lugar a que se vuelva a rectificar, a que se vuelva a enderezar, a que vuelva la movilidad completa, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, mi chica está yendo a fisioterapia por unas lesiones que tiene. Yo también en algún momento fui. Y, por ejemplo, me dijeron, no, es que te sientas mal. O sea, algo que puede sonar... Siéntate bien. Sí, o sea, cosas que pueden sonar absurdas, pero que realmente uno no se da cuenta y de nuevo, que hasta puede sonar absurdo, como que no me sé sentar. Pero no, o sea, realmente, o a ella le dijeron, no, es que no caminas bien. Pues no me falta ninguna pierna, ni uso bastón, ni traigo muletas, ¿no? O sea, como que no camino bien. O sea, cosas que uno podría decir, claro. O sea, suena absurdo, pero que, o sea, justo como dices, el cuerpo se va adaptando y se va acostumbrando y que a lo largo ya, pues ya luego notas el por qué traes ese dolor, por qué le caminas así, por qué la espalda. O sea, la cotidianidad te da una inconsciencia. O sea, no eres consciente del movimiento. O sea, ahorita igual acabamos la entrevista y nos vamos y nos levantamos como si nada. Pero entonces, a lo mejor yo puedo tener, no sé, una asiática. Entonces, mi pierna izquierda no la voy a apoyar mucho, entonces me voy a levantar con la pierna derecha. A lo mejor apoyo mis manos, a lo mejor, o sea, todo eso es una modificación a los patrones naturales del movimiento. ¿Sí? Entonces, esas alteraciones también me van debilitando las partes musculares, ¿sí? Que deberían de hacer su trabajo bien, o sea, de manera adecuada, de manera eficaz, óptima, etcétera. Cuando no lo hace el cuerpo, entonces van las compensaciones, ¿sí? Y esas compensaciones me van a dar a resultar a que el dolorcito que traía, la molestita de la que platicábamos al principio, se haga una molestiota. ¿Sí? Y se va grabando. Se van complicando las cosas. ¿Por qué? Porque una no le presté atención, me tomé mi medicamento para el dolorcito, que un desinflamatorio, que un analgésico, que esto, que el otro, se me quitó, vuelvo a darle al 100%, porque ya no traigo dolor, pero la lesión sigue ahí. Y esas micro lesiones las van haciendo macro. ¿Sabes? Cuando terminemos voy a tratar de pararme lo más derechito que pueda. No. Oye, y ya entrando en el tema de la rehabilitación, luego lo que también muchos le sacamos es, pues, es que es bien doloroso.
¿Siempre es doloroso o hay algunos casos en los que no, es más leve, con calor, con frío? O sea, porque entiendo que hay muchas técnicas. Sí, O sea, ¿cuáles son como las más usuales o cuándo se usa cuál? es que ahora sí que voy a... Depende. Ajá, Sí, sí. como todos los oficios decimos, depende. O sea, depende mucho del estadio de la lesión. eh, o sea, cuánto tiempo tiene la lesión, si es una lesión aguda, si es una lesión crónica. Con aguda y crónica entendemos que una lesión aguda se presenta por un traumatismo de repente, o sea, un traumatismo en ese Un momento, evento etcétera, un así. evento Ok. eh, que tenga sus 72 horas y puede ser una lesión aguda durante 30 días, o sea, que esté un dolor latente, un dolor medio sordito, etcétera. Y a partir de eso se vuelve una lesión crónica, ¿sí? Entonces, yo a algunos de mis pacientes les digo, bueno, es que una lesión no te debe de limitarse, o sea, si te limita es porque algo más está pasando, ¿sí? Entonces, va a depender si está en una fase aguda, si está en una fase crónica. Hay gente que tiene dolores de 15, 20 años y que los ha dejado hasta que ya realmente el cuerpo no tiene la capacidad de regeneración y más bien de volver a cicatrizar de manera eficiente el tejido dañado. Y imagínate durar con un dolor 20 años, cómo estará su patrón de movilidad, cómo está su musculatura tan débil o demasiado tensa o demasiado compensada que a la hora de que le ponen los ejercicios está sufriendo más pues que realmente con la lesión. Pero es precisamente eso, porque hay muchas partes que se inactivan a través o por la cuestión de la lesión. Y esta inactividad llega a ser una cuestión de debilidad muscular. O sea, hay un meme que decía, no se mueve porque le duele y le duele porque se mueve. Entonces está en un fregado Sí. dilema ahí de ¿Para que, dónde le doy? ¿para dónde le doy? Si le pongo frío, calor, pomada de la vaca contenta o un cebo de coyote con veneno y así, ¿no? O sea, se la llevan así en vez de realmente atenderlo como, como debería de abordarse desde un inicio, ¿no? Puedes quizá, no sé, a lo mejor se te va el dolorcito, ya, pues te sientes curado, te sientes bien, te deja hacer las cosas al 100%, pero luego esa misma lesión reaparece a los años. Bueno, es una lesión recidivante, o sea, es una lesión que ya la habías tenido y con el paso de tiempo modificaste ese tipo de movimientos o a lo mejor te lo dejó hacer igual, pero se volvió a lesionar de lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo una capacidad del tejido para recuperarse, para cicatrizarse, para madurar. Se saltaron algunas etapas de que el tejido se sanara, etcétera. Entonces, ¿de qué es la fisioterapia dolorosa? Sí y no. O sea, realmente yo a veces les digo, yo creo que te dolió más que te haya dejado tu ex que esto. Soportas Entonces, más en otras soportas cosas más que... otras cosas que esto. O sea, el dolor del corazón es así, nadie te lo va a curar. Pero esta cosa, a través del dolor, que es una cuestión que no es como un parámetro como para saber si va rehabilitándose o no, si va recuperándose o no, pero sí llega a ser una pauta para decirnos va mejorando, va empeorando, o se va complicando, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que llega y te dice, no, pues es que se me quitó el de acá, pero ahora me apareció el de acá. Pues no es que te haya aparecido el de acá, es que estabas compensando con el otro lo que el otro no estaba haciendo. Entonces, realmente son cargas pues que le estuviste metiendo a partir de que una parte no la estabas moviendo eficazmente o no la estabas moviendo de acuerdo, ¿no? O sea, entonces, sí de repente hay unas técnicas que son muy dolorosas y otras que realmente son completamente indoloras. O sea, por así decirte, la aplicación del ultrasonido pues realmente no se siente absolutamente nada, a pesar de que es una técnica de una onda ultrasónica, precisamente de calor profundo. Entonces, es un aparato que nos apoya precisamente para una cicatrización, una proliferación de células que van a reparar el tejido dañado.
La electroestimulación, que de repente pues sí se sienten ahí los toquecitos y esas ondas, de que todo el mundo le dice, los toquecitos o las hormiguitas y todo ese rollo, ¿no? Entonces hay una gama de más de 60 tipos de frecuencias eléctricas que se pueden utilizar en terapia física. En terapia deportiva son un poquito menos, pero son también una cuestión, la mayoría de las veces son analgésicas, entonces no te debe de doler, ¿no? Hay electroestimulación, como para, si has visto los aparatos esos en los comerciales de que póngaselo y te va a dejar que el six pack y que no sé qué. No necesitas ir al gimnasio. Nada, ¿no? Viendo la tele te ya lo pones. En vez de six pack ya traes un 24 aquí, ¿no? Entonces, pues esos aparatos, la pregunta más frecuente, ¿no? ¿Funcionan? Pues funcionan para el que está haciendo ejercicio, pero para el sedentario no le puede funcionar tanto. Si es una pequeña ventaja, si es una pequeña ventaja, claro. Órale. Sí, claro que sí. Imagínate tú que tienes una competencia taekwondo en Qatar. ¿Cuántas horas son de viaje? Son 30, ponle, 30 horas de viaje. Vas a hacer escala en España, vas a hacer escala en París y vas a hacer escala ya en Qatar, ¿no? Todo ese trayecto no lo estás trabajando. Tú agarras tu aparatito, te lo pones, estás entrenando ahí. Es un entrenamiento pasivo, ¿sí? Por ejemplo, ahora con la moda esta de lo estético, les ponen frecuencias eléctricas, por ejemplo, en los glúteos para hacer un aumento, o a las mujeres que se hicieron su abdominoplastía, que les ponen también electrodos en el abdomen. Bueno, eso es un tipo de terapia también, ¿sí? Es un tipo de electroestimulación precisamente para que, dice la gente, es para que se pegue la piel al músculo. No hace ese efecto, sino más bien es estimular todo el tejido a que se repolarice y a que tenga un mejor tono muscular, a que recupere su tono muscular. Eso, para eso es. No de que aumenta los glúteos, nada de eso, o sea, eso es otro rollo. Sí, pero de que sí hay técnicas terapéuticas dolorosas, sí las hay. Obviamente son cuestiones en donde se debe de tener el control del dolor. No debe ser un dolor insoportable, debe ser un dolor tolerable. Hay muchos que ahora que se puso de moda que los masajes de descarga. Bueno, los famosos masajes de descarga sí es una técnica de tejido profundo, nace de ahí. Hay otras técnicas también que son de tejido profundo transverso. Y ese tipo de técnicas sí son dolorosas, pero ayudan precisamente al músculo a tener una mejor capacidad de relajación y de contracción. Entonces, volvemos al mito aquel de que, es que es el ácido láctico. No, es más bien de que el músculo está completamente cansado, está fatigado, y lo que estamos haciendo es que se vuelva a sangrar, o sea, vuelve ese sangrado natural a la fibra muscular para que empiece su reparación, tenga una mejor reparación. ¿Sí? Físicamente, hablando de un músculo dañado o cansado, ¿es falta de irrigación sanguínea y algunas fibras rotas? Claro, sí. Sí. Sí, prácticamente en general sí puede ser eso. Sí. Oye, Mario, y esta técnica que también es muy famosa, que poner frío y luego calor, o calor y luego frío, como hacer este contraste, sí. ¿Por qué ayuda y en qué casos ayuda? Bueno, el caso del frío, en lo que es fisioterapia deportiva, nos va a ayudar precisamente a controlar la inflamación. Hay mucha gente, o sea, el uso del frío de hecho es una cuestión muy polémica todavía hoy en día. Pero se han visto algunas cosas, sobre todo en cuestiones articulares, que el frío ayuda a controlar la inflamación. No ralentiza el metabolismo de reparación, que en muchos casos se ha tratado de comprobar. La mayoría de los estudios que hablan sobre el uso del frío en cuanto a lesiones deportivas no tienen una cuestión concluyente. Entonces, pero se ha visto con la cuestión de la práctica y en la cuestión de la evidencia, pues, es de que si hay un traumatismo, luego hay que aplicar frío. Esto es para controlar la inflamación, no tanto para controlar el dolor va a estar ahí, porque incluso cuando se quita el frío, hay algunas personas que presentan todavía mucho más dolor que, a lo mejor como te al inicio. Sí, no claro. Sí, claro. O sea, provoca analgesia y provoca antiinflamación. Se utiliza normalmente en unas etapas agudas, o sea, dentro de las primeras 72 horas y se tiene que valorar
si el frío aumenta o no el dolor. Si aumenta el dolor, se descarta completamente, se usan medios físicos como el calor, ya sea calor por inmersión o el calor local o el calor con algún ungüento, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, el calor está más recomendado ya en etapas subagudas crónicas, o sea, ya pasadas 72 horas, 92 horas, 96 horas, perdón, y se tiene que valorar si el calor no aumenta la inflamación y no aumenta no influye en la movilidad, ¿sí? No restringe la movilidad de eso. Entonces, hay veces que, por ejemplo, el uso del calor, y de hecho me estoy acordando de una taekwondoín ahorita que hablé de calor. Alguna vez me llegó esta chica y traía una lesión precisamente en la tibia. Entonces todos, de hecho tiene a su médico familiar, tenía su pediatra porque era menor de edad en esa época, tenía creo que 13 años todavía, 12 años. Y le habían puesto defensa y la pierna pues le pegó, no me acuerdo si en el codo o algo así del contrincante, entonces se le hizo un morete. A mí me llamó la atención que el morete estaba muy aguadito. Y le dije, esta onda no está bien, no es normal, o sea, sí es el golpe, pero está otro tejido dañado que no debería, y aparte muy probablemente pueda estarse infectando, y efectivamente era una infección del periósteo, o sea, la capa que recubre el hueso. No había fractura, pero sí había una influencia del golpe, había dañado tanto músculo, fascia y el periósteo de la tibia, y eso había una extravasación que se estaba dando desde el hueso, entonces tuvieron que tratarle por infección, etcétera, etcétera. Ahí ya era una cuestión de más médica que de fisioterapia, pero sí, lo primero y de principio era, oye, se lastimó mi hija, esto y lo otro, ponle hielito, esto y lo otro, elevale el piecito, la piernita, y vamos a ver, me la traes mañana para revisarle cómo está. Entonces ya cuando la vi dije, esto no está bien, hay que checarlo con un médico. Ahí es cuando se decide si utilizas frío, calor o no utilizas absolutamente nada. Ahora, si se va a dar la combinación de frío, calor, los contrastes, te voy a poner un ejemplo. En una contienda de clavados, la fosa está a una temperatura. Normalmente son alrededor de unos 30, 32 grados que está la temperatura de la fosa. Entonces vienen y se proyectan hacia la fosa. Es una fuerza antigravedad con la que caen y con la que se impactan sobre el agua, que muchas veces es muy lesiva. De hecho, los clavadistas, lo primero que se lesionan no son las manos, son los hombros, y de ahí la espalda. Bueno, cuando salen, algunos echan el regaderazo está a menos temperatura. Puede estar a 25 grados, 20 grados. Está fresca. ¿Por qué? Porque hay un impacto ahí. Entran al calor, salen, se ponen frío, desinflama. Hay una vasoconstricción, hay una reducción del dolor y de la inflamación. Algunos optan por meterse al jacuzzi. Esos contrastes ayudan al cuerpo a vasodilatarse y a vasocontraerse, para que haya una mejora de irrigación y un control del dolor por cada impacto que se están dando contra el agua. Cuando lo utilizamos en terapia física, el mismo principio es de hacer una vasoconstricción y hacer una vasodilatación de la parte o de la zona que está lesionada, precisamente para ayudarle a que las células que están de reparación tengan una permeabilidad a que faciliten pues como reactivar de alguna forma, no reactivarlos, pero sí ayudarles a que lleguen más pronto. ¿Sabes? O sea, que sean mejores y más eficaces su reparación. ¿Sabes? Oye, Mario, me quedó ahorita la duda de la niña esta que comentas que tuvo una infección, o sea, al momento del golpe, ¿se le abrió? No, todo fue interno. ¿Cómo te infectas si, o sea, por ahí adentro, cómo le entró la infección o cómo? O sea, pues es que mira, hay bacterias y hay virus y hay un montón de cosas dentro de nosotros. Y algunos están inactivos. Y ven alguna oportunidad en donde hay un caldo de cultivo, o sea, que hay mucha linfa derramada o hay sangre derramada, etcétera, y aprovechan bacterias ahí para hacer ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo se da uno cuenta? Bueno, el enrojecimiento es muy característico, hay un puntilleo
En esta niña era el hematoma, o sea, el morete, Ujú. pero alrededor había un puntilleo y de repente la zona en la que tú cuando te lesionas, tú si lo tocas, pues a veces lo sientes como muy tenso, a veces Sí, como más durito a tocándolo te veces. duele Ujú. incluso, y ella no. O sea, se sentía aguado y no había dolor. Entonces eso fue Mm. lo que me llamó la atención. Aquí hay un tejido dañado y aquí hay muy probablemente obviamente las terminales nerviosas de esa zona pues estaban alteradas porque no había sensibilidad. Mm. Entonces esa falta de sensibilidad te da ciertos puntos, ciertas pautas para sospechar ciertas cosas. Ok. ¿Sí? Es como la gente que se fractura y no sabe que está fracturada y Ujú. sigue entrenando fracturada. Y ya cuando no sienten el pie o no sienten la rodilla o algo, ya dicen, ay, pues como que me pasó algo y a la hora de la radiografía, pum, pues ahí ves que ¿Y está sigue la fractura fractura. ahí? Sí, 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 sí. Wow. Pero tienen el umbral del dolor tan alto que lo consideran, volvemos a la pregunta que tú me decías, ¿cómo identifico? Ujú. Si es el dolor del entrenamiento o el dolor de lesión, pues hay gente que ni siente que está fracturada y sigue trabajando fracturada. ¿Por qué? Porque su umbral de dolor es muy alto. O Ok. sea, permiten mucho más la sensibilidad al dolor o la capacidad al dolor que otras personas, que una persona común y corriente. Mm. ¿Sí? Oye, Mario, y otra cosa que también está muy de moda que me gustaría entender cómo funciona y si funciona, qué tanto, son las mentadas estas Kinostape o no Las sé, kinesiotapes. ajá, que son pues así como cintitas que te Sí, ponen, sí, 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 eh, sí, sí. ¿cómo funcionan? Mira, mucha gente también, te digo, es que en este mundo de la rehabilitación y todo este rollo hay cosas que se prestan mucho a polémica Ujú. y más que nada porque muchos fisios se enfocan a que el resultado debe ser muy tangible. Entonces, hay cosas que no se pueden medir, o sea, de hecho, las escalas que nosotros usamos a veces para que el paciente interprete su propio dolor, son subjetivas, Sí. pero nos dan una pauta, nos dan un Ujú. parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te pregunto, ay, ¿cuánto te duele del 1 al 10? No, pues un 7. Pues Ujú. regular son, ¿no? Pues igual le puedo poner esto, eso, ya ves tu estrategia. En el uso de los kinesiotape, de hecho la técnica tiene pocos años, tendrá unos 15 años de haberse desarrollado, Ujú. 12 más o menos. Surgió, de hecho apareció en los Juegos Olímpicos de Beijing y a partir de ahí se ha ido desarrollando más y más y más y más y más la técnica. El que lo inventó fue un japonés, Kenzo Kase, y ese hombre lo que decía era que hacía falta un tipo de vendaje que le permitiera al atleta moverse, pero que siguiera con su protección, con su lesión protegida. Antes se usaban los protocolos, bueno, todavía se pueden usar los protocolos en rehabilitación o en atención primaria, y él aplicaba mucho el PRICE, que era protección, era hielo, compresión, elevación, y esto permitía que la lesión se, se protegiera, se rehabilitara, etcétera, pero a través de movilidad. Entonces, el diseño de la cinta está precisamente para que la misma tensión que se le aplica a la cinta te permita cierta movilidad o una movilidad al 100%, pero que el tejido reciba esa información neuromuscular. O sea, la venda kinesiológica, eh, kinesio significa movimiento, ¿no? Mm. Y luego es como una palabra compuesta de que necesita movilidad, ¿no? Entonces, esta cuestión del vendaje lo que permite hacer es que se mueva la parte lesionada con cierta restricción, pero que permita también que el músculo se vaya, ¿cómo te explico? Como rehabilitando, como cicatrizando. No es una cuestión de que la cinta traiga un medicamento o Ajá, algo algún que mucha ungüento, gente cree. calor o algo. No, la verdad no tiene nada, o sea, es un Okey. pegamento acrílico completamente hipoalergénico. De repente hay gente que se les aplica y ven puntillos rojos. La onda de la cinta es de que cuando se pega, levanta la piel para permitir el paso de la linfa, pero también activa neuroreceptores y nociceptores, y esos nociceptores llevan la señal nerviosa hacia ya sea el músculo, la fascia, etcétera, o a través de esas capas
para que tenga una mejor movilidad, una eficiencia en cuanto a la movilidad. Mm, Entonces, realmente el vendaje kinesiológico sí se puede aplicar en la mayoría de las lesiones cuando no hay una técnica de vendaje que nos permita abordarla de otra forma. ok. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene dolor de espalda, bueno, se le puede poner un vendaje kinesiológico precisamente para favorecer esa contracción, relajación de la zona muscular de la lumbar o de los erectores de la columna, para que tenga menos sensibilidad al dolor o tenga una disminución del dolor y eso le facilite moverse, por eso es kinesio, Mm, ¿sale? Entonces, en cuanto a que si sirve o no sirve, pues sí, sí sirve. No sirve, como dijera aquel secretario que tuvimos hace, mm. sirve para lo que sirve y para lo que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Pero sí funciona, o sea, bien aplicado, sí funciona. Resultados tangibles, ah, puede ser que no, pero como dato, la Federación Internacional de Triatlón no permite que atletas utilicen vendaje kinesiológico porque se puede se puede prestar a dopaje. Entonces, se están investigando todavía, desde hace 2 ciclos olímpicos, de qué forma influye el vendaje kinesiológico en el rendimiento deportivo. Mm, Porque hay mucha gente que practica o que compite con vendajes y mejora su marca. Entonces, se está investigando si esa onda, a través del estímulo, te digo, neuroreceptor y a través de neuroreceptores, nociceptores, mecanorreceptores, etcétera, influye precisamente no nada más en la capacidad muscular articular, sino también en la capacidad mental. eso es lo que te iba a De que comentar. como traes el vendajito, Exacto, te te da sientes más más confiado. confianza, te Ok, da más cierta precisión, seguridad. seguridad, etcétera. Ya, Y dices, traes el ok, vendaje. ok, ok. Por eso, cuando la gente dice, bueno, pero es que, ¿qué tienen los parches? Pues tienen diseño, o sea, Sí, unas tienen formitas pegamento, ahí una muy formita, locas. sí, sí, hay veces que Ok. traen diseños hasta de brujitas y toda la Mm, cosa. Entonces, eh, sí funciona, bien aplicada, la técnica es muy eficaz, es muy eficiente, pero sí hay que tener ciertos cuidados, pues, para cuando realmente no va a funcionar en que lo no es que se tiene, necesario. que no es necesario. Y hay Ok. mucha gente, ahora no me vas a poner las cintas porque luego se hacen dependientes. Pues no, o sea, No no las lo necesitas. necesitas, Ya, no lo necesitas. ya. Pero es que al principio, ¿por qué me los ponía? Pues para ayudarte precisamente a que llegaras a este punto de no Mm, necesitarlas, ya, ¿sí? Entonces, ok. pero sí, y te digo, hay mucha gente que va a ser muy retractora de que eso no sirve como la utilización del frío, por ejemplo, Mm, el hielo. Hay un estudio reciente en que se ha visto que el hielo no funciona en tejido muscular como sí funciona en tejidos articulares. O sea, en una rodilla te no puede funciona funcionar igual. muy bien, pero en un músculo dolorido probablemente no te funcione tan Ok, bien. Entonces tengas que usar calor, ok, ¿sabes? ok. Y también investigando un poquito, Mario, encontré un rodillo, no me acuerdo cuál es el ¿El foam nombre. roller? Ajá, Ujú. ese también, o sea, ¿para qué se usa? Bueno, fue diseñado precisamente para que el atleta o la persona tuviera la oportunidad de darse automasaje. Y Ok, este automasaje te va a permitir una liberación, se supone, una liberación miofacial. No es tanto, o sea, hay algunos estudios que sí soportan esa hipótesis, pero de hecho quien lo inventó simplemente para que la gente se pudiera dar masaje en las piernas, se pudiera dar masaje en la espalda, etcétera, cuando anduviera de viaje y todo este rollo. En un principio, el que lo inventó también dijo, bueno, muy probablemente se puedan favorecer las fascias musculares para distenderse, para relajarse, etcétera, mejorar la circulación, mejorar o disminuir la cicatrización excesiva, o sea, la fibrosis, etcétera. No se ha visto tal resultado, aunque en algunas personas sí hay cierta relación en lo que dijo el inventor. Es una herramienta más ok, para dentro de la fisioterapia. No es que liberen realmente la fascia, pero lo que sí ayudan es liberar precisamente la cuestión de la carga muscular, de la fatiga muscular. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la parte final de los entrenamientos, precisamente como un estiramiento estático,
dar masajito en las zonas en las que trabajaste precisamente para aumentar la circulación y para disminuir un poquito las agujetas post-entrene. Pero pues es otra herramienta, o sea, Ok. no te podría decir si está chido, no está chido, si hay que comprarlo o no hay que comprarlo, porque la verdad no hay como una sustentabilidad todavía, a pesar de tantos años de uso. Tendrá que unos 7 años más o menos, 5 años de que evolucionó todo esto. De que ha de haber aparecido tendrá como unos 10 años más o menos, pero sí sus aplicaciones están todavía como muy de verse, o sea, hay que poder Ok. comprobar Pues que una de verdad herramienta más, como es una dices. herramienta más, se puede utilizar, sí, algunas personas pueden percibir beneficios, algunos otros pues ni fu ni fa, entonces eso es relativo Ok. también. Ok. Ujú. Y Mario, ¿algún caso, una lesión que recuerdes que tú dijeras, híjole, esto no va a salir en un mes o así muy Ujú, difícil ujú. que recuerdes? Uy, pues tengo varios. De hecho, tengo uno ahorita que sí me está costando, yo creo que me salieron más canas de las que tengo. No, sí está complicado. Y la cuestión es de no tanto, ¿cómo se llama? Pues sí, es más bien la característica de la lesión, o sea, no tanto que haya sido articular o nervioso, etcétera. Pero de los primeros casos difíciles a los que, o más bien casos muy largos en los que llegué a atender, fue precisamente de una patinadora de hielo. Ujú. Jamás en su vida volvió a jalar unos patines de hielo a partir Después de de esa eso. lesión. Cuando existía la pista de hielo aquí, em, iba a dar una vuelta, estaba dando vueltas como con cierta velocidad, iba a dar la vuelta todavía al óvalo de nuevo, en eso se engancha el patín, baila, proyecta contra la barra de protección, se fractura la rótula. Y una fractura de rótula, pues, no te quiero ni contar cómo duele. Pero ¿no sería como directo al trauma? Sí, o sea, ahí Ok. ya fue después de hecho Ah, sí, a ti ya te sí, tocó no, a mí después ya de me tocó la... ya después, ya después de operada y todo ese Mm, rollo, pero no es como tal una urgencia médica, pero sí la tienen que atender. inmovilizar y todo Ah, este rollo y ver cómo la van a abordar, porque pues, inminentemente era de cirugía. Y me habla la chica: "Ay, es que me pasó algo en la rodilla y a ver qué te pasó, muévela si no puedo, muévela así, no puedo, a ver, muévela de este modo, no, pues no puedo, estás fracturada", digo, que te inmovilicen ahorita y que te lleven a sacar las radiografías a la Cruz Verde, Cruz Roja, ujú. donde sea, pero ya, no es así como de, no te asustes, no es una emergencia médica, tranquila, no estás sangrando completamente, pero sí te necesitan Mm, que te atiendan, que te vean esa fractura. Y pues sí, me costó, yo creo que más de unos 10 meses, 14 meses casi el de año. rehabilitación, más o menos. Digo, no la veía frecuentemente, o sea, son sesiones como semanales, como Ujú. 2 veces por semana, etcétera, y se van dosificando de acuerdo a los avances que se dan. Pero sí, fue un trabajo muy, muy, muy largo. Obviamente por la característica de la lesión, no vuelve o no tendrá la capacidad de la flexión más allá de los 100 grados. O sea, así como tú tienes ahorita la rodilla flexionada, pues no, ella ¿No? no, olvídate. O sea, va a llegar a 90 grados, un poquito más y tan se acabó toda su vida. Entonces, por el tipo de abordaje que se tuvo que Ok. hacer con la rótula. Y otro caso que me está ahorita tocando recientemente, una paciente que se nos complicó de una lesión de una de las ramas nerviosas del brazo. Parece ser que realmente es una lesión complicada desde un principio. Es un síndrome de salida torácica y eso es una lesión que va desde el cuello hasta el brazo, pero no se sabe a ciencia cierta ni cómo pasa, ni cómo sucede, ni cómo se va dando, ni por qué sale, ni por qué ¿No surge, está nada. relacionada a No algo se en sabe, específico? no se sabe. O sea, no Ok. se sabe por qué pasa. Se sabe el diagnóstico y se sabe cómo diagnosticarlo, pero no se diagnostica ya desafortunadamente hasta que está muy avanzado. Mm.
O sea, ya hasta que te da, se le dicen paresias o parestesias, que son los calambritos o entumecimientos, en 1 o 2 dedos o en el brazo, o de repente dolores en el codo, o de repente es un dolor que va desde el cuello hasta la mano y de repente se quita y de repente se acá y así, ¿no? Entonces fue un dolor migrante muy difícil de controlar hasta que vimos que pues era una cuestión de ese tipo y parece ser que fue una cuestión de genética, o sea, una cuestión propia Ujú. de que el nervio en vez de ir así, iba así, Como enroscado. como enroscado. Mm. Entonces tuvieron que hacerle una liberación o sea, es una operación neurológica con el neuro, pues, y hay Ujú. que hacer ciertas maniobras complicadas, difíciles de abordar, te digo, pero pues es una cuestión y súmale que es una persona que está presentando una enfermedad que se llama fibromialgia. Entonces la fibromialgia también es una enfermedad que altera precisamente la sensibilidad de la persona y da dolores en donde sea, principalmente en el torso y en la espalda. ¿Es una Entonces, enfermedad igual genética? es una enfermedad también genética, se Oh, supone, sí, ok. también de un desorden genético o de un factor genético, y se va dando con el paso del tiempo y se puede complicar, es controlable, tampoco es curable. Y pues súmale que eso lo estábamos interpretando, pues a lo mejor es la fibromialgia, porque pues estamos multidisciplinarios, está su reumatólogo, su traumatóloga, su médica, psiquiatra, etcétera. Entonces estamos trabajando Entre entre todos armando el toda la bola rompecabezas. y pues ninguno de los 4 supo Mm, como de hacer el Dar diagnóstico con exactitud. temprano de que, ¿sabes qué? No es esto, sino que va a ser esto. Ok. Entonces nos íbamos a sintomatología y realmente a veces se complican las lesiones, pero pues porque son así. O sea, Ujú. realmente aparece ya cuando pues es como muy avanzado todo este rollo. Ok. Sí, pero sí son de los que me acuerdo ahorita, de lo más dificilón que me ha tocado. Ok. Pues qué Sí. interesante, Mario. Ya vamos terminando ahorita. Al terminar me voy a tratar de parar derechito. Pero Te voy a evaluar la postura, ¿a poco crees que no? no, desde ahorita las de estar evaluando cómo Ajá, estoy no, ni sentado. sabes. Oye, Hasta el camarógrafo ya me lo eché, imagínate, ya le tocó no, ya también. le tocó. Mario, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Mira, yo creo que hay 3 puntos y siento yo que son como lo más importante. Vivir de acuerdo a tus valores, una, comer bien Mm. y dormir bien. Si estás bien dormido, no vas a andar jodiéndole la vida a los demás. En medicina tradicional china conocemos que algunas enfermedades mentales tienen que ver con la alimentación. Ujú. Y una persona que no se alimenta bien, pues imagínate cómo está de su cerebro, de su Sí. capacidad de pensamiento, de razonamiento. No tiene alimento, no tiene nutrimento, pues no tiene, Mm. ¿sí? Entonces, alimentarse bien, dormir bien y siempre vivir con tus valores. O sea, no andar jodiendo a la gente, no Mm. andarte metiendo en lo que no es tuyo, etcétera. O sea, Ujú. eso. Creo que son 3 puntos muy importantes y de ahí se derivan, yo creo que todos los Sí, demás, claro. de que, bueno, pues ser buen vecino, ser buena pareja, etcétera, pero siento yo que mientras vivas tú con tus propios valores, Ujú. va. Ok, Mientras te alimentes bien, órale. Mientras duermas mejor, también. perfecto. Eso. Pues, Mario, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Algún número, red social? Bueno, podrían contactarme a mi número, es el 33 11 Ujú. 47 33 66. Ese. Ok. A mi WhatsApp no contesto llamadas porque de repente estoy como muy ocupado y eso y Sí. lo otro y lo mejor es que me mandan mensajito y Ujú. ya a partir de eso pues les regreso el contacto. Y mi red social en Instagram me encuentran como oficio.olea Ok, o en Facebook estoy como Mario Olea, me pueden seguir también. Ujú. súper bien. Ah, sí, Pues muchísimas muy bien. gracias de nuevo, Mario, No, por pues al habernos contrario, compartido este rato, esta plática. al Y contrario. amigos, nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias, nos estamos viendo.